a instruir en temas de sistema acusatorio. Oiga, dice el procurador, el jefe de gobierno, ex procurador también, que hay interpretaciones laxas de la ley que han dado espacios de impunidad con este nuevo sistema. Otros aseguran que son los ministerios públicos los que no están integrando bien las averiguaciones. Otros dicen que la policía. ¿Cuáles son los actores que están fallando para usted en este nuevo sistema de justicia penal? Pues mira, yo he tenido oportunidad de recorrer el país, he tenido oportunidad de dar capacitación en muchas partes del país, ver la operación en muchas partes del país y trabajar en el sistema también en muchas partes del país. O sea, lo conozco muy bien. Entonces te puedo decir, efectivamente, primero hay que reconocer que el sistema es joven. Por supuesto, yo escuchaba algún comentario de las colegas que están aquí, estamos a un año. Normalmente en cada país normalmente se revisa después de los 4 o 5 años. Pero se revisa no para destruirlo, sino para seguir fortaleciendo. Cada 4 o 5 años. Aquí estamos en el primero, ¿no? Ese es por un lado. Y por supuesto hay que reconocer que evidentemente hay cuestiones que tienen que ser afinadas, que en la práctica, en los días procesal y en la formación que tienen jueces, fiscales, defensores privados y públicos, o sea, todos los que operamos, pues hay cuestiones que exigen de desarrollo de mejores competencias. O sea, ustedes no pueden sacar un código y decir ya está al 100% y es perfecto, no, la ley es perfectible. Y luego la práctica rebasa muchas cosas, ¿no? Es normal. Luego tenemos, claro, es nuevo, que un juez sobre el mismo tema tiene un criterio y otro juez tiene otro criterio. El sistema está en construcción, ¿eh? Entonces, por supuesto, claro, el código necesita ajustes, hay que saber técnicamente en dónde para que se vea fortalecido. Si esa es la pregunta, te digo, y esto te digo, atañe, también lo vemos en la operación de fiscales, en la operación de defensa pública, en la operación de defensa privada, en las decisiones de jueces, magistrados, en fin, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo? Primero ella y luego ahorita. Sí. Hay un aumento en el número de delitos cometidos con armas de fuego. ¿Habría falta una regulación de la protección? Mira, lo primero hay que decir es que cuando sí hay un aumento de delitos cometidos con armas de fuego, las estadísticas, quienes las tienen en este momento son las autoridades. Yo no tengo estadísticas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que eso no es causa del Código Nacional de Procedimientos Penales, eso no es causa de la Constitución. Si los hechos se cometen en la calle es por otra cosa, ¿ves? Es como si, por ejemplo, dijéramos, oye, resulta que hay más niños de delincuencia que están metidos en delitos, ¿no? Y entonces le echáramos la culpa, por ejemplo, al sistema educativo. Pues no. Entonces, la ley está prevista para enfrentar los problemas y los operadores tenemos que aprender a operar la ley. Entonces, no se puede culpar a la ley por otro tipo de factores. Eso es muy cierto, ¿no? Déjame atenderlo ahora, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más debe esperar la sociedad y si se debe reducir la edad de jóvenes delincuentes? Mira, tu pregunta es muy interesante porque hay que entender que los adultos y los adolescentes no son iguales, ¿sí? Y hay que entender que las personas adolescentes en este país, los jóvenes de este país y este país, necesitamos que esa sociedad, esos niños, esos jóvenes estén bien formados, es el futuro de este país, ¿no? Entonces, cuando viene una reforma para llevar a procesos penales a los adolescentes y en la Constitución se prevén reglas muy especiales para ellos, es porque es un sistema distinto, ¿ves? Y claro, encontramos de repente decisiones en algunos, es que soltaron a fulanito, a tal niño, o soltaron a fulano y tal, y entonces criticamos. Pero la primera pregunta que hay que hacernos es, en cada caso, decir, bueno, ¿cuál fue la razón? ¿Había pruebas? ¿No había pruebas? ¿Hizo bien el trabajo el fiscal? ¿Se equivocaron de persona? ¿No era delito? Hay que ver por qué. Y en ocasiones puede acontecer también que venga una decisión de un juez y que ponga una persona en libertad cuando quizá sea debatible si esa sanción debe haber sido impuesta a ese nivel. Pero esa es una decisión de los jueces. Y en un país donde los ciudadanos y las autoridades no respetan a los jueces, pues estamos perdidos, ¿sí? Por eso es que también cuando se ha discutido esta reforma, el Poder Judicial ha dicho, no se metan con los jueces, ¿no? Pues los jueces son los que protegen nuestros derechos. Si un juez resuelve y valora que en tal caso se debe imponer tal pena, es porque el juez hizo un razonamiento conforme a reglas, su capacidad, su preparación, y ha dicho por qué es esa pena. La sociedad quiere siempre la pena mayor,
porque estamos educados. No, más cárcel a todos, ¿no? 20 años. Y a lo mejor si le ponen 5 efectivos es mejor que lo otro. ¿Ven? Entonces, ¿qué me parece a mí que ha pasado para entender todo este tipo de cosas? La sociedad no ha sido informada del sistema. Nunca hemos tenido información del sistema. Ustedes van a otro país y se suben un taxi y el taxi les habla. El taxista va a los juicios. La gente está pendiente cómo actúan sus jueces, sus fiscales. Ya tienen una cultura. Nosotros no. La cultura que nosotros tenemos es mordernos los unos a los otros, ¿no? Acabar lo bueno que tenemos. Y eso no debe de ser. Y por eso, fíjense lo que les voy a decir, ¿no? Ustedes escucharon, llegué muy tarde a escuchar a los compañeros que están ahí, porque luego dicen que yo soy el líder de esta. Yo no soy líder de nada, yo soy uno de miles, no sé cuántos, las redes son inmensas. Entonces, que entiendan los que dicen que yo soy líder, no, nadie me ha concedido esa distinción, ¿no? Hay gente extremadamente capaz en esto y más capaz que yo. Entonces, de líder yo aquí no tengo absolutamente nada, ¿no? Luego, a ver, imagínense ustedes, ¿no? Ay, me traen como trapeador por los periódicos. Ay, que no sé qué, que es el líder. Y luego que Morena, y luego que Brad. A ver, ustedes saben muy bien, yo no tengo partido, nunca he tenido partido, soy apartidista. No tengo pretensión política. O me han visto en la calle ahí levantando pancartas, arrastrando gente. No, ¿verdad? Yo me dedico al ejercicio profesional, a lo mío, a lo que yo siempre he hecho. Ni tengo partido, ni tengo ninguna relación, todos me son muy respetables, con nada de esto. Y para que les quede claro también y reciban el mensaje, yo a Marcelo Ebrard ni lo veo, yo sé lo único que ustedes saben, que anda en el extranjero, ¿qué hace? No lo sé. ¿Ah? Entonces no tengo que ver nada, no soy vocero de él, absolutamente nada. Yo cuando expreso mis ideas son propias, yo soy un hombre responsable, un hombre formado profesionalmente, ¿sí? Y cuando yo digo que me parece a mí que en algunos aspectos el planteamiento que hago no es adecuado, he dado los argumentos por los cuales, argumentos que hicieron una nota, pues yo sé cómo se maneja eso, una nota, les pasaron a varios medios, algunos quizás estén aquí, ustedes que les pasaron una nota, ¿no? Y hicieron ahí la nota a base de ¿qué? De una verdad tergiversada, de algo que no es cierto. Y por eso ahorita les voy a decir lo que yo pienso, para que quede muy claro el tema de las armas. Porque están, que está apostando, que los delincuentes, y sacan metralletas y granadas, algo yo, ¿no? Sí, pasó por de Chihuahua hace rato. Hagan de cuenta, ¿no? Están sacando todo ese tipo de cosas. Primero, lo mismo que dicen ellos, nadie en la sociedad está loco, y menos yo, para pensar que no se combata la delincuencia, para pensar que no debe de haber ataque al delito, que debe de haber impunidad. Por supuesto que no, hombre, por supuesto que no. 1, 2, para que les quede claro también, qué es lo que yo estoy diciendo y por qué lo digo, ¿sí? Una de las propuestas es meter más delitos a la Constitución, yo creo que lo han de haber dicho aquí, ¿no? Meter más delitos ¿de qué? De prisión preventiva de oficio, es decir, que tú vas por ese delito y ya te quedaste adentro. Eso quiere decir, traducido para que la sociedad lo entienda. Hay 2 formas de prisión preventiva, la que es de oficio y otra que el juez resuelve si se reúnen ciertos requisitos. Y eso, entonces tiene que haber la prueba, tiene que el fiscal alegar que si la persona se puede evadir, que si hay un riesgo para la víctima, para los testigos, para los peritos, ¿sí? En fin, hay muchos requisitos, ¿no? El fiscal los tiene que alegar, ¿ok? Para que esa persona, un juez resuelva que se queda en prisión preventiva, ¿sí? Entonces, hay prisión preventiva de oficio, que es la excepción, y prisión preventiva que el juez resuelve, ese es otro tratamiento. ¿Qué se quiere aquí? Llevar a un grupo de delitos a prisión preventiva de oficio, ¿sí? Yo en donde he puesto el dedo en mi crítica ha sido que quieren hacer de prisión preventiva oficiosa la aportación de arma. Eso es lo que ha destacado todo, es la aportación de, ni siquiera he dado yo la aportación de arma, ¿no? Y entonces, claro, ustedes dirán, bueno, es que hay muchas personas en la calle que tienen metralletas, ¿y cómo es posible? Bueno, vamos a ver lo que pasa en realidad en los tribunales. Cuando esas personas son detenidas, sobre todo que son miembros de delincuencia organizada, ha sido excepcional el caso en el que un juez no ha impuesto la prisión preventiva. Es clavada casi la prisión preventiva que da un juez. ¿Por qué en algunos casos no se ha dado? Hay que ver qué hizo mal el fiscal, hay que ver si no había pruebas, hay que ver si no inventaron las pruebas. Por eso falló, ¿ven? Entonces cuando nos alarman que se están yendo todos, pues es una nota que no es del todo cierta. Ahora, ¿cuál es mi preocupación y dónde está mi crítica? Es algo real y una tristeza. Me consta, yo fui procurador, ustedes lo saben, y pasa en este país. Y yo tengo ahorita un caso en el Estado de México, igualito, ¿no? La policía preventiva, esencialmente, por desgracia, municipales, ¿no?
cuando quieren amolar a alguien por algo, lo que hacen es que le siembran una pistola, ¿verdad? Y entonces, cuando le siembran esa pistola, esa persona ya se va con una prisión preventiva oficiosa. Entonces piensan en la ley, pensando en la delincuencia organizada, pero no en el ciudadano común que se enfrenta al día a día con esto. ¿Ven? Entonces es muy peligroso porque cualquiera de ustedes, sus familias, sus seres queridos y todo, una cosita, le sembraron una pistola y ¿saben qué? Ese no sale libre, se vira a la cárcel. ¿Y saben cuánto tiempo va a estar privado de libertad? Fácil en un juicio, 8 o 10 meses en un juicio. Y en ese entonces ya perdió trabajo, familia y todo. Y al final, ¿quién le pidió? La policía no se presentó, o la policía se dio cuenta el juez ahí que no tenía que... Pero lo están soltando 18, si le va bien, si tiene una buena defensa, ¿no? Y el señor es inocente. Entonces, ¿a qué les lleva? Muchas personas, ¿sí? Cuando se enfrentan a esto, yo no hice nada, y tú estás viendo que no hizo nada, entonces le vamos a decir, oye, no hiciste nada. La única manera que tenemos para que tú puedas lograr una libertad es que te declares culpable, que confieses, y vamos en un procedimiento abreviado y buscamos. Entonces el señor dice, oye, pero yo no fui. Bueno, pues ese es el castigo que te impone la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad a nuestros policías. Lo que yo quiero dejar muy claro, que les quede claro, por supuesto que no estoy en contra de esto que me han satanizado, por supuesto, ¿no? El manejo de la nota tiene un impacto distinto. Es un impacto, una derivación política en un juego que yo no entro, no juego, no tengo partido, no represento a nadie. Se equivocaron al ponerlo así conmigo. Mi argumento es el riesgo a la sociedad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que todos estemos en ese riesgo, que nos carguen un arma y se acabó? ¿O que si nos hacen eso, lleguemos a una audiencia y el juez nos dé oportunidad de explicar y defendernos? Y que sea un control de juez y que no sea en automático. ¿Ustedes qué creen que es mejor? Pues que haya un juez y que vea si es cierto sí, o no. Aquí no vamos a tener oportunidad de defendernos. Es clavado al bote, ¿no? ¿Se entiende la crítica que yo hago? Eso es lo que yo he dicho, ¿sí? Que si el robo de hidrocarburos tiene que ir a la Constitución, es delincuencia organizada, ya está. No hay por qué meterlo. Pero además lo que yo he dicho, que se tienen que hacer acciones por parte de la Autoridad para el Combate. Ya vimos acciones importantísimas en Puebla. Creo que hubo otra actividad que está la Procuraduría, Hacienda, etcétera. Eso es lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Eso, ¿ah? Con esas acciones, pues claro, va a llegar un fiscal ante un juez y lo que va a suceder es que va a haber prisión preventiva. Y si lo sueltan, entonces sí, vamos a ver qué pasó en ese caso. ¿Por qué lo soltó? Y analicemos. Ustedes como periodistas piden la información, el disco, y analicen. Platiquen con especialistas y que se vea qué es lo que está fallando. ¿Ven? Ese es el otro tema, ¿no? Entonces, para que nos quede muy claro, yo escuchando aquí a mis compañeros, nosotros como sociedad, lo que queremos es construir un mejor sistema para este país. No queremos inocentes en la cárcel. Antes las cárceles estaban atiborradas de gente inocente, ¿sí? Que vaya el responsable y que se defienda, tiene derecho, ¿no? No podemos tener dos constituciones, una para los culpables inventados y otra para la delincuencia organizada. Eso no se puede, la ley es una para todos. Entonces hay que ponernos de acuerdo para que esto se construya. Y yo le digo desde aquí a Miguel Ángel Mancera, que nos conocemos hace mucho además, ¿sí? Al jefe de gobierno, yo le digo desde ahorita, ¿sí? Lo convoco yo, ¿sí? Yo no soy líder de las organizaciones sociales, pero hablo con las organizaciones sociales para que él, que es la voz de CONAGO, ¿sí? Se junte o mande a sus asesores para que analicemos esta reforma conjuntamente, ¿sí? Y también se lo digo a Renato Sales, a quien yo aprecio mucho y reconozco mucho en su trabajo, para que Renato también se junte con nosotros o nosotros nos juntemos con ellos en la Escuela Libre, en el auditorio de la Procuraduría, en las oficinas de Renato, donde nos den a los senadores, para que la sociedad y ellos discutamos esto y saquemos un producto de acuerdo, en donde no tengamos un problema en el cual qué va a suceder si se imponen estas reformas. Fíjense, les voy a enseñar una nada más, que aquí la traigo porque siempre se habla de la reforma de la Constitución, pero no se nos ha hablado de la reforma del Código, que también quieren. Aquí traigo uno, fíjense. Esto es obligaciones del policía, ¿sí? Y fíjense lo que dice, el policía tiene obligación de entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Eso decía la ley actual. ¿Qué le quieren aumentar? La información que escuche o conozca de manera indirecta. O sea, un policía ya no va a investigar, va a hacer su informe, va a decir, yo escuché que alguien dijo que tú eres el que mató.
Pues aquí está, vean la propuesta. La información que escucho, conozca de manera indirecta el policía, podrá ser aportada al juez o al tribunal de enjuiciamiento que valorará. ¿Qué nos están poniendo en la reforma? Que lo que el policía dice que escuchó o que dice que conoce indirectamente se aprueba. Y con eso vamos a llegar privados de libertad a un juicio quizá. Esa es la propuesta de la CONAGO. Este es un artículo nada más. Entonces, está el tema constitucional y está el tema del código. Por eso les digo que cuando uno se manifiesta en estas cosas, pues uno trata de hacerlo de manera responsable. Yo no estoy metiéndome a temas de política, ni me importan, ni los entiendo para que me hagan caso, ¿no? Yo me meto a los aspectos de derechos humanos. Me preocupa, ¿sí?, que mandemos una señal de que en este país se están restringiendo los derechos hacia afuera. Pertenecemos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. O sea, tenemos que estar alineados. La Constitución se reformó en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo insisto, hagamos una unión, así como hicimos el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hagamos una reunión nacional, una reunión de todos, como sea, sociedades, aquí están los grupos, jefe de gobierno representando a CONAGO o quien ellos digan, ¿sí? Seguridad Pública, Renato, su equipo, quien ellos quieran, en partes, donde ellos digan, para que analicemos esto, y entonces si esto se aprueba, ¿qué va a pasar después? Va a venir la Corte y va a declarar una norma quizá inconstitucional. Y entonces, ¿qué va a suceder? Culpa del sistema. Pero ¿no se acuerdan qué fue lo que propusieron y que nos opusimos? Estamos generando normas inconstitucionales, algunas de ellas. Otras no tienen justificación y que otras sí las tengan. Pero hay que ver la parte medular. Quizá hay gente, y no lo dudo, gente que ahora trabaja en el sistema de procuración de justicia, que aplican el sistema, que nos pueden decir en la operación de ellos, en dónde están sintiendo ellos que se necesita un ajuste. Pues hay que escucharlos. Y si eso es congruente, pues yo, por ejemplo, de mis colegas, hay unos que son más así de derecho humano. Aquí hemos discutido otra propuesta de reforma constitucional. Yo estuve en contra de varias de las propuestas de ellos. O sea, nosotros tenemos libertad de opinión, ¿no? Y hay que tener apertura, pero hay que construir para la sociedad, ¿no? O sea, ¿para qué desgastan tinta conmigo, hombre? Pues, ¿para qué están ahí? Para que les quede claro, yo no quiero ser nada, no tengo pretensión política ni nada, ¿no? Yo lo que sí quiero es que los derechos en mi país se protejan, ¿sí? Y que vivamos en paz en este país, que construyamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bueno, listo. Ustedes.